Tristemente, la mayoría de mis diálogos internos son muy poco compasivos. Es algo muy humano tener esta voz como de autosabotaje. Tendemos a ser mucho más compasivos con los demás que con nosotros mismos. En general, las cosas que angustian se repiten en la mente. Creo que cuando pasan cosas que van un poco más allá de nosotros, que nos están impactando mucho a nuestro ser, mucha parte de nuestro diálogo interno se va a eso. Decisiones muy profundas. Yo creo que uno siempre sabe la respuesta y la indecisión es el duelo que tú transitas para poder Llegar a la otra decisión. Si yo pudiera intercambiar el autosabotaje por porras, o sea, sería la niña con la autoestima más fuerte del mundo. Muy humano. Un espacio donde vamos a hablar de cosas que vivimos desde lo genuino. Las dos estamos en nuestros 20 y es una época muy confusa. Muy. No buscamos soluciones, no buscamos respuestas a nuestras preguntas porque nadie sabe nada. Lo que sí sabemos es que es muy humano sentir, no entender y guiarnos por los deberías. Yo soy Ilana. Y yo soy Rebeca. Y bienvenidos y bienvenidas a Muy Humano. Hola. Hola. Muchas gracias por estar aquí otra vez en un episodio más de Muy Humano. De regreso. De regreso. ¿Cómo estás, Rebeca? Estoy bien. Ha sido un día agitado. Te ves bien, ¿no te ves contenta, alegre? Ah, gracias. Energizada. Muy bien. Estamos en una pausa a la rutina porque el día de hoy traemos un tema que está muy bueno y que estoy muy emocionada de entrarle. Siento que digo lo mismo en cada episodio, pero cuando hago mi introspección para prepararnos para el episodio, me urge hablar este tema contigo, pero me tengo que aguantar hasta que grabamos. Entonces lo trato de olvidar para no perder el hilo y me urge retomarlo. El tema está muy bueno y el tema en general que vamos a hablar hoy es el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Por favor, psicóloga Rebeca. No, a ver, la verdad solo es lo que estamos pensando todo el tiempo, o sea, todo el pensamiento que está pasando en nuestras mentes todo el tiempo, 24/7. Hay personas, bueno, según yo, la mayoría de las personas tienen una vocecita adentro que está hablando. Hay personas que ya me enteré que no, que lo ven como figuras. Wow, ¿en serio? Sí. Yo 100% soy de voz. Yo también. O sí, Creo que es lo promedio, sí. Promedio. Si normal no sería normal, sería el promedio. El promedio. Pero sí, es más bien como la vocecita que nos está hablando, más bien que somos nosotros mismos. ¿No? Y nada, vamos a hablar un poquito de qué es eso, porque muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué es eso que estamos diciendo y que al final impacta mucho? Como yo lo veo, es como si pudiéramos grabar una nota de voz de lo que está sucediendo en nuestra cabeza. O sea, porque muchas veces cuando yo observo lo que está sucediendo en mi cabeza, se divide como en dos canales. Uno son las cosas que son sin orden, o sea, que son como pensamientos, ideas, hasta imágenes, hasta de repente una canción que se te pegó por ahí, traes pegada, que no tiene orden, que no tiene, o sea, que simplemente suceden, pero por el otro lado, todo el tiempo, la gran mayoría del tiempo, creo que hay un pensamiento muy lineal sobre, tipo, tu día a día. Entonces, sin darte cuenta, dices como, quiero tomar café, agarro café. Y es una cosa que es súper inconsciente. Hay veces que es más fácil, en mi caso, de darme cuenta de que si tengo una canción pegada, Claro. a que sí estoy diciéndome algo en este diálogo lineal, que me cuesta, o sea, para poder darme cuenta de eso, tengo que observarlo y usar diferentes técnicas para poderlo observar. Y oye, y ese diálogo, el segundo que dices, ¿es una conversación que se contesta o es más bien como que le estás hablando a la nada? En mi caso, la mayoría de las veces es una conversación a la nada, no tiene contestación. Ok. ¿En el tuyo? Es que a mí a veces me pasa que sí tengo contestación, pero ya lo hablaremos en uno de los puntos que traemos. Muy bien. Entonces, con este preámbulo sobre el diálogo interno, hoy traemos cada una 3 puntos que no sabemos de la otra, que responden a la pregunta, ¿cuáles son los diálogos internos que más nos dimos cuenta que pasan en nuestra cabeza? Los más concurrentes. Y bueno, piénsalo. ¿yo empiezo? Por favor. Yo estuve observándome en esta semana, desde la semana pasada, que pusimos este tema, y me di cuenta de que, tristemente, la mayoría de mis diálogos internos son diálogos muy poco
compasivos. Entonces esto lo puedo aplicar a muchas cosas y es muy impresionante darse cuenta de eso. O sea, si yo todo el tiempo estoy escuchando cosas en mi mente que no son compasivas, ese es el input que recibo todo el tiempo sin ni siquiera darme cuenta. Es como si yo todo el tiempo tuviera una grabador, un audífono puesto que dice cosas que yo nunca en la vida te diría a ti. 100%. Nunca. Y no es nada más que no lo diría porque, por amabilidad, no lo diría porque no lo pensaría de ti. Nunca. Y me pareció muy impresionante. Y entonces, mis 3 puntos son de poca compasión. O sea, no encontré ninguno de mis diálogos más concurrentes son compasivos. Estoy trabajando en eso, lo juro, esperemos pronto poderlo meter en este top 3, algo más compasivo, 100%. pero pues no lo es. No, está durísimo. Creo que ahorita que lo estabas diciendo me imaginé como si todo el tiempo que estuvieras caminando, haciendo tus actividades, tener a una persona aquí de que pegada al lado de ti que te está diciendo como cosas no amables y está horrible. O sea, qué duro pasar tu día a día con esa vocecita y que creo que nos pasa a todos. Creo que nos pasa, creo que es algo Muy humano. muy humano, o sea, es algo muy humano tener esta voz como de autosabotaje. 100%. Y creo que está raro porque lo que dices es que sí te lo dices a ti, pero no se lo dirías a nadie más porque ni se te ocurriría. Y se me ocurriría, o sea, no es racional. No, ¿y por qué a nosotros mismos sí se nos ocurre? ¿Por qué sí podemos decirnos eso a nosotros mismos y no a los demás? O sea, Totalmente, totalmente. Entonces, el primer pensamiento que traigo el día de hoy es que cuando me equivoco en cualquier cosa, que si me confundo, que si se me olvida algo, que si pierdo algo, que si no encuentro algo, o sea, como alguna equivocación, literal, escucho en mi casa, qué pendeja, pero así lo escucho. Y me pongo a pensar, si tú de repente pierdes algo, no te voy a decir esa pendeja, pero tipo, no te lo voy a decir, yo me lo digo a mí, o sea, desde un, no chistoso, o sea, de verdad lo creo, o sea, como si de verdad me estoy diciendo, qué pendeja. Y es como, no es que pendeja por perder algo, o sea, tipo, lo vas a encontrar y ya. Entonces, como, qué pendeja. Y después de ahí sigamos con el ejemplo que no encuentro mis audífonos, por ejemplo. Entonces, los perdí o están en algún cajón. Uf, qué pendeja. Uy, siempre te pasa, eres una desordenada. Neta, eres una ¿Cuándo vas a ordenar eso que tienes que ordenar? Y entonces no nada más la aparición de los audífonos, sino también la película de que nunca ordeno. Y entonces que como nunca ordeno, y justo no es una persona desordenada, entonces ni siquiera me diría a mí misma que soy desordenada, pero como perdí los audífonos, ya la catástrofe mundial de que qué tonta que pierdes eso, cómo no los pusiste donde iban, acuérdate, piensa dónde están, piensas qué pendeja que no piensas bien, o sea, así. y creo que está como que nos damos más cuerda y hace que el problema de que se pase de que se te perdieron los audífonos, se vuelva completamente un poco más grave porque tú misma te estás haciendo sentir culpable de algo que, bueno, se te perdieron tus audífonos, paz y o sea, vamos a hacer lo posible para encontrarlos. ¿Sabes? Totalmente, es como, pienso, ¿qué te diría a ti si tú me dices, de veras una tonta? O sea, como si fueras tonta Sí. por perder los audífonos. Y si tú no te la crees, te diría, Rebeca, nada que ver, o sea, encuéntralos, ya, no pasa nada. Ya sabes. 100%. Sí, tendemos a ser mucho más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Totalmente. Con qué otra cosa lo viste además de, o sea, con perder cosas? Con perder cosas. Otra cosa que me pasa mucho también por mi cabeza ahora que lo pienso, es un diálogo interno, que no es qué pendeja, es que pendejo. Y también es muy feo, o sea, voy manejando y de repente alguien, no sé, para mí, en mi parecer, como si yo fuera la mejor conductora de la Ciudad de México, alguien hace algo, lo que sea, y digo, "Qué pendejo", o sea, de verdad. ¿Por qué? Tipo, yo tampoco manejo nivel que yo creo que manejo, o sea, yo con qué autoridad, no me decía, qué pendejo, o sea, ¿me entiendes? Eso es algo que también me pasa mucho. Está chistoso, me dio risa el cambio de sí, y creo que también eso es necesario. A veces es mejor decirlo en tu diálogo interno que sí decir Creo que a veces es mejor decirlo en tu diálogo interno hacia el otro que hacia ti misma. sí, Porque el otro no lo escucha y tú mismo sí lo escuchas. sí, sí, o sea, por ejemplo, pienso cosas en que nos decimos en nuestro diálogo interno hacia la otra persona, que es mucho mejor quedártelas para ti mismo que decírselas y que
ya solo te las quedaste para ti y esa otra persona, si se lo decías, se le iba. O sea, todos estos pensamientos que hieran cuando algo ves y yo creo que son más de juzgar, ¿no? Que pasa y juzgamos, o pasa eso, o algún tipo de crítica, o sí, o yo estoy en lo correcto y esta persona no. Todos estos pensamientos que están llegando como criticando al otro, pues son automáticos. Lo padre es que se queden en el diálogo interno y que no pasen a la segunda, que es sí hablarlo. Ujú. A mí algo de lo que me pasa del diálogo interno, que lo estuve pensando un poco diferente, que también me pasa lo que tú dices, pero mi tren de pensamiento se fue hacia otra parte, fue que repito en mi cerebro cosas que ya pasaron y las pongo en loop. Si ayer estaba caminando en la universidad y estaba caminando y me caí y muchas personas me vieron, después me voy a quedar pensando en eso, me voy a quedar pensando en eso. Y lo voy a repetir y lo voy a repetir. Ese es un ejemplo, pero a ver, Tengo una pregunta. dímelo. Cuando tú mandas una nota de voz en WhatsApp, ¿la vuelves a escuchar? A veces sí, sí, sí podría ser un poco eso. Es que me hace muchísimo sentido, a mí también me pasa, y una vez que pasa algo, ya es parte del pasado. O sea, si tú escuchas esa o sea, en la vida real no puedes eliminar un mensaje, ¿verdad? O sea, no puedes eliminar lo que dijiste, no fue pero en WhatsApp sí existe esa opción. Digamos que no existiera esa opción, ¿por qué tenemos la necesidad de volver a escuchar la nota de voz que mandamos? Es la misma es como un poquito lo mismo que por qué tenemos la necesidad de volver a ver la escena que ya sucedió. Sí, sí. Yo yo escucho la nota de voz otra vez como chance para bajar un poquito, como si le estoy dando mucho pensamiento a que algo dije mal, si la vuelvo a escuchar y es como para reafirmarme que no dije nada mal y que está bien. Claro, pero entonces esa es la sensación de que, ¿por qué habrías dicho algo mal? Ujú. ¿Sabes? Eso eres tú. Es como esa manera, ese repetir el cassette viene un poco de ahí, ¿no? Como de, y a mí también me pasa, y muchísima gente, haces un chiste, o sea, que te preguntan como, ¿tú eres de los que escucha o de los que no escucha? O sea, es algo que es una categoría de gente, ya sabes, Sí, y sucede, o sea, uno, incluyéndome, como que necesitamos reaprobar que lo que dijimos o lo que hicimos no estuvo bien o no sí. estuvo mal. Y eso entra en las cosas que yo siento que repito en mi pensamiento, que desde las cosas que yo digo y las cosas que me dijeron. O sea, hay de 2, me pasa que, yo qué sé, si tuve alguna plática, no sé, con alguien, o sea, por ejemplo, ayer me pasó y ayer estaba platicando con esa persona y le dije algo, y ya hoy, o hasta después, horas después de eso, como que repito esa plática y fue como si lo que dije estuvo bien, como un poco de desconfianzas, como, okey, lo que dije Okey, estuvo bien. okey. Esa es una, pero también hacia el otro lado. Cuando alguien te dice algo que para chance esa persona fue una tontería, pero ya se te quedó y lo repito. Es como, Y regresando a ese punto, ahorita nada más lo único que logro pensar, porque creo que es algo muy humano que suceda. Estar repitiendo conversaciones. O sea, en general, las cosas que angustian sí. se repiten en la mente. Por ejemplo, yo me angustia que no encuentro mis audífonos, todo el día voy a estar pensando dónde los dejé, dónde los dejé. Tú, que te angustia que tuviste una conversación que no sabes cómo por dónde va a acabar, entonces todo el tiempo repites en tu mente esa conversación. Ujú. Y y me parece que en este tipo de conversaciones, especialmente, que son como conversaciones pesadas o que mueven cosas dentro de ti, que son un poco drenan, o sea, son desgastantes, volverla a revivir en tu cabeza es igual de desgastante que como si lo hubieras tenido por primera vez. 100%. Y entonces acaba uno muy cansado. 100%. O sea, si ya la primera vez fue drenante de repetirlo, ¿cuántas veces estás reviviendo la escena y reviviendo la Y escena? aparte repetirlo pensando, uy, aquí hubiera dicho esto, uy, aquí me hubiera escuchado diferente, o sea, entonces una escena que probablemente no fue la cosa más agradable del día Sí, y estarla reviviendo y repitiendo en la cabeza, qué agotador. sí. Y ahorita que dices eso, pensé que, a ver si te hace sentido esto, pero fue algo que apunté. Bueno, así lo dividí yo, a ver qué opinas. Entonces, creo que nuestros diálogos internos se pueden dividir en 3. Una, cosas que pasaron, o sea, cosas del pasado. O sea, o sea, puedes meter muchas cosas, pero cosas del pasado. La segunda es cosas del futuro.
estar pensando cosas que van a pasar, futuros planes, cosas, metas, lo que tú quieras. Ese es el segundo. Y el tercero es en el presente. O sea, esos tres, creo que todas las cosas que entran en nuestro diálogo pueden entrar si fue en el pasado, si vas en el futuro, si está pasando en el presente. ¿Te hace sentido? Totalmente. ¿Cuál es la mejor No, a habitarla? O sea, ¿en cuál te sientes más cómoda habitando? creo que me siento más cómoda y voy a agarrar la palabra mejor porque sí creo que es mejor. Es la del presente, pero con como un presente muy específico, porque también veo que hayan diálogos internos en el presente que no son nada amables. Totalmente. Entonces, sí. Del presente amable. Del presente no amable. Del pasado, ¿pusiste alguna que crees que entre en el pasado? Bueno, además de la que si pierdes algo, esa es una. La verdad es que creo que yo tengo una que entra más en el futuro. Okey. Creo que uno de mis ejemplos más fuertes, y la verdad me siento muy orgullosa al respecto porque he trabajado el tema del FOMO, que es de lo que estoy hablando, mucho. O sea, hoy en día de verdad no me considero una persona que le dé FOMO. Fomera. No soy una fomera, pero porque ha sido algo muy conscientemente trabajado. Em, pero creo que cuando era una persona muy fomera, hoy en día cuando me da FOMO, que si de repente llega a suceder, esta idea de indecisión, o sea, es un diálogo interno muy concurrente. Cuando, por ejemplo, no sé si ir o no ir, o no sé si elegir esto o esto. Entonces, digamos que yo elijo esto. Lo que inmediatamente hace en mi cabeza es decirme, ¿por qué no elegiste el otro? Lo otro estaba mejor. Y si hubieras elegido lo otro, te lo hubieras pasado mejor. O sea, no, es en el hubiera, ya sabes, te lo hubieras pasado mejor. O si hubieras ido, o como no vas a ir, entonces en el futuro, tal. Entonces sí ve, y entonces regreso. Ok, sí voy a ir. Pero lo que hace en mi cabeza. No vayas, porque no quieres. O sea, ese es un diálogo interno que ahí sí es una, como un ping pong de que de un lado mi mente se pasa a un lado del diablo y de repente inmediatamente se pasa el ángel, diablo, ángel. Y yo estoy en medio, volviéndome loca, que no sé a quién escuchar. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí me ha pasado. Creo que para cosas muy específicas entra el diablito y el angelito, y es muy cansado, es muy, muy cansado, porque si tú estás en medio y estás escuchando. ¿Alguna vez has jugado en un juego que es como que está en una situación y alguien es el diablo y alguien es el ángel? Eso sucede en vida real. Es impresionante. ¿Cómo lidias con eso? ¿Lidias con eso? Sí, estoy pensando como, no O sé. sea, sí lidias. Sí, 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 sí. O sea, me hace sentido pensar que me trato de ser un poco lo más honesta a mí. O sea, si lo decimos, a ver, pongámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, y lo hemos hablado en otros episodios, ¿salir o no salir hoy? Sí. O sea, ahí en ese yo me sería lo más como auténtica a lo que mi corazón necesita en ese momento. O sea, Yo creo no. que en ese tipo de decisiones uno siempre sabe la respuesta. Sí. Yo creo que, y no nada más, o sea, en cosas más profundas, no sé si salir o no salir hoy. Decisiones muy profundas. Yo creo que uno siempre sabe la respuesta y la indecisión es el duelo que tú transitas para poder, Llegar a la otra decisión. sí, llegar a Al la decisión, pero dejar ir lo que tú quisieras querer. Cuando tú quieres querer algo, pero no quieres eso, es un choque muy, muy fuerte. Y, y lo que tú quieres es lo real, no lo que quieres querer. Entonces, en ese tipo de decisiones muy fuertes, de verdad, creo que la indecisión es un duelo. 100%. Porque me hace mucho sentido esto de la respuesta o sea, creo que una parte de nosotros la sabe, sí la sabe, pero me encantó eso que dijiste, que es como más bien el duelo para llegar a aceptar esa primera decisión. Claro. ¿En qué ejemplos lo podríamos poner? Yo tengo un ejemplo muy claro de mi vida personal. Yo me Ujú, cambié de carrera una vez ujú. y, y fue como tomar esa decisión, fue justo esto, esta indecisión, porque yo quería querer la carrera que estaba estudiando, que era medicina, pero internamente no quería ser doctora. Entonces, esta indecisión, que de verdad justo era, no te deberías de salir porque siempre has querido esto, pero ahora no lo quieres, pero no te deberían salir porque ahora entonces vas a haber desperdiciado muchos años. Pero no sé qué, este ping pong fue, lo veo, fue un duelo
mío de dejar ir una idea de mí que no va a suceder. Y fue mucha indecisión hasta que por alguna razón pude decidir cambiarme y hoy en día creo que fue una muy buena decisión y dejé ir como el funeral de esa versión de ti que no va a ser, aplicado a carrera o a ese tipo de direcciones de vida. Así lo veo muy claro. Sí, ¿y crees que todo este proceso que estás diciendo ahorita ocupa, digamos que parte importante de tu diálogo interno? Digamos que está pasando esa. Todo mi diálogo interno hubiera estado, o sea, si yo estuviera pasando por ese momento de indecisión en este momento, todo mi diálogo interno, toda mi mente estaría centrada en esta conversación interna de por qué sí y por qué no, completamente. Y estaría totalmente disociada. Si tú me preguntas algo, no te sabría contestar. Mi conversación interna me ha sido mucho más relevante en ese momento que la que hubiera podido tener con quien sea. Sí, creo que cuando pasan cosas que van un poco más allá de nosotros, o sea, que están siendo demasiado importantes, que nos están impactando mucho a nuestro ser, mucha parte de nuestro diálogo interno se va a eso, se va, o sea, lo pienso, si algo me pasó, si tuve alguna pelea con alguna amiga y tengo clase, a veces me es difícil soltar eso y estar sola en la clase, ¿sabes? O sea, es como, no estoy pudiendo dejar ir lo que está pasando afuera del salón y traigo todo el ruido que está pasando afuera, lo estoy trayendo en este ejemplo al salón de Y clase. creo que es muy importante darse cuenta que está sucediendo eso dentro de ti y justo ponerle atención a este diálogo interno. Porque si algo internamente está siendo más relevante que una clase que se supone que te interesa, Ujú, quiere decir que es muy importante para ti. Y es como es muy buen indicador de que tienes que, probablemente no en ese momento de la clase, pero tienes que poner atención en este tema. ujú. Probablemente lo estás desplazando. El otro día, Más bien ayer. ayer, Ayer mi maestra literal hizo una pregunta de este tema y dice, seguro a muchos en la universidad le dicen esto, pero es de, hay muchos de ustedes que ahorita no me están poniendo atención y hay muchos de ustedes que sí me están poniendo atención y la mitad del salón está en la computadora viendo quién sabe cualquier cosa. Decía, como hay personas dentro de este salón que sí están pudiendo dejar lo que tienen que hacer mañana, lo que les pasó, lo que el tema que tienen pendiente, lo que esté, y fueron capaces de dejarlo ir y escuchar lo que yo les estoy diciendo ahorita. Y hay personas de aquí del salón que no están pudiendo ser capaces de hacer eso y están metidos haciendo la tarea que tienen que hacer, escribiéndole en WhatsApp en la computadora amigo, al amigo, lo que tú quieras. Y decía que el segundo ejemplo de estas personas que yo me incluyo en muchas clases estoy así, mi cabeza se va a otro lugar, pero ella decía que es muy cansado para el cerebro estar todo el tiempo haciendo cosas que no deberías de estar haciendo en ese momento. Decía, ahorita tienes estas 2 horas que deberías de estar en esta clase y solamente estar concentrada en lo que está pasando acá, y lo que tú estás haciendo es estar dándole así el ratoncito, el hámster en la vuelta, dándole turbo a cosas que ahorita en estas 2 horas en mi clase no deberías de estarle dando mente, o sea, no le deberías de estar dando atención. yo justo como lo pensé es que te iba a decir, antes de que dijeras que es muy cansado, te iba a decir, es muy rico lograr dejar todo lo demás afuera y de verdad poder estar donde estás. Es muy rico, lograr eso es muy rico. Y algo que yo hago y que me ha servido es que cuando tengo que pensar algo que me angustia, Ujú. literal hago una cita en mi calendario, en Google Calendar, literal escribo, pensar tal. Entonces yo sé que hoy de 5 a 6 voy a pensar Mm. esto. Y entonces todo el día ya puedo decir como va a tener su tiempo de pensarse, se va a resolver en ese momento y entonces literal es una cita de que de 5 a 6 te vas a sentar a pensar en eso. Me encanta Y eso. de verdad es mucho más productivo, Ujú. porque si de verdad solamente te sientas a pensar en eso, lo resuelves porque todo lo demás lo dejas afuera. Entonces es una cita de eso. Si estás en una clase y estás tratando de resolver algo que tienes que resolver en tu cabeza y al mismo tiempo estás tratando de tomar apuntes, no estuviste ni aquí ni resolviste lo que tenías que pensar, acabas agotado, saturado y abrumado. Y si haces una cita contigo mismo de pensar, a mí me encanta, me encanta. Y te funciona mucho. Y lo trato de hacer como, por ejemplo, hemos hablado que nos somos las dos mucho de irnos a cafés. Entonces, si me voy a un café, hoy este café es para resolver esto. Y entonces así lo hago. Y literal, dejo ese espacio y voy y pienso. ¿Y cómo le haces?
sea, porque a ver, ya tienes designada esa hora del café que vas a pensar en eso. ¿Cómo le haces en el día? Cuando no estás en el café, estás haciendo tus otras cosas para que cuando llegue ese pensamiento, porque me imagino que igual va a llegar, ¿cómo le haces para, no, ahorita no? Al contrario, yo lo veo como es más ligero para mí, no me viene a la cabeza ese pensamiento porque ya tiene un momento designado para ser resuelto. Ah, guau. Cuando no tiene un momento designado, todo el tiempo está tratando de entrar porque necesita resolverse, entonces todo el tiempo está tocando el timbre de mi cabeza para ver si ya lo voy a apelar. Sí, Si designo un espacio para él, se espera y me siento mucho más tranquila. lo voy a aplicar, porque Neta. ahorita que estabas diciendo eso, pensé en un ejemplo que chance no está, o sea, un ejemplo muy simple, pero que ocupa mucho tiempo de mi diálogo interno. Es como estas cositas que tengo que hacer, pero le voy a poner un ejemplo más específico. A mí me pasa que soy muy mal en WhatsApp, se me va la onda. Y de repente me llegan estos pensamientos de contestar. Entonces, en muchas partes del día me llega, ay, contéstale a tal, que no se te olvide. Y ya, se me olvidó. Y sí, voy avanzando el día y es, contéstale a esta otra persona. Y así me van llegando diferentes momentos en el día de contestar mensajes porque se me va a contestar WhatsApp. Entonces, creo que en este me funcionaría mucho designar mis 30 minutos de voy a contestar todos mis mensajes en esos 30 minutos y ya, y quitarme el pensamiento de, ay, ya no le contesté, uf, qué pena, no le Totalmente. contesté, ya se me fue, no sé qué. Siento que cuando uno tiene pensamientos en la cabeza de cosas que te tienes, me tengo que acordar de, es que todo el día estás haciendo literal malabares y cada vez que me toca acordar de, metes una pelota más y estás así malabareando, malabareando. Una forma tan sencilla de bajar las pelotas a algo físico es hacer un checklist y es tan liberador, o sea, decir, escribirle a tal. Ya, si ya está escrito, pueden liberar espacio mental y ese 100%. espacio de tu mente se puede usar para otra cosa. Entonces, si tú bajas a la mesa muchas cosas que están en tu mente flotando, si las bajas a la mesa y las escribes, es como poner algo en un disco duro externo. O sea, ya está guardado en un lugar, ya no se va a perder, ya está guardado en un lugar. Lo único que tú te tienes que acordar es checar el disco duro. En vez de acordarte de 10 horas, de 10 diferentes tasks, acuérdate de checar el disco duro y listo. Y entonces tu cabeza se puede ocupar en cosas como poner atención en tu clase. Está muy bueno. Y ahorita que decías eso, pensé en otra cosa que apunté, que más bien me funciona, como esto que estás diciendo, que eso te funciona a ti para bajar esta velocidad del pensamiento. A mí algo que me funciona para tranquilizar al hámster corriendo Ujú. es literalmente nombrar las cosas que estoy viendo. Y eso lo relaciono a el tipo de pensamiento en el presente que me gusta. O sea, estás en un momento en el que estás en un espiral. Que estoy en espiral, sí, digamos que vamos a ponerlo con el ejemplo que estoy en espiral, para ponerle pausa en eso, ahí me funciona como que nombrar lo que está pasando. Primero, ¿cómo te das cuenta que estás en una espiral? Uy, creo que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que se puede pasar a cosas ya más físicas que ya estás demasiado ansioso y ya no estás pudiendo concentrarte en la clase, o alguien te dice qué te está pasando. Esas cosas que te dicen como, ay, okey, algo está pasando dentro de mi pensamiento que no estoy pudiendo, pero es muy difícil, siento que es muy difícil. Pero ya una vez, digamos, que ya te diste cuenta que está yendo en turbo paso tu pensamiento, es nombrar. Primero, es como, esto está pasando y está bien, pero luego nombro cosas, okey, veo ese termo. Veo el termo que tiene rayas moradas con color verde. Nombro, nombro lo que veo, pues lo estoy nombrando adentro de mi cerebro y ya, nada más. Idealmente, esto me gustaría hacerlo cuando mis hámster está yendo súper rápido, pero me pasa más cuando mi estado está tan tranquilo que solo nombro las cosas y no me llegan tantos pensamientos. Guau, o sea, para mantener esa tranquilidad. Sí, o sea, si estoy teniendo un día, no sé, estoy en el coche y está el atardecer y estoy disfrutando el atardecer, o sea, chance en un día cotidiano estaría pensando en todas las cosas que tengo que hacer y lo que pasó con esta persona y lo que tuve que hacer y todo lo que sea. Pero si mi pensamiento está tranquilo, estoy nombrando, o sea, como que hay esta conversación adentro de mí de estoy dando mi cuenta y estoy nombrando lo que está pasando a mi alrededor. O sea, qué bonito está este atardecer.
wow, ese color que está reflejándose en esa ventana, ay, esa nube está súper padre. O sea, como que estoy nombrando eso que también está dándole continuidad a mi estado de paz. Me parece que es una muy buena estrategia y de hecho es la estrategia que se usa para traer al presente a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad. Ujú, O sea, es una manera muy concisa de regresar al presente, sí, justo lo que estás diciendo, nombrar qué ves y después nombrar qué escuchas, nombrar qué hueles, nombrar qué sientes, es regresarte al aquí y a la hora. Y el estar en el aquí y en la ahora, de verdad, es un estado en el que tu hámster no está corriendo, porque el hámster siempre corre o en el pasado, o en el futuro, o en el hubiera. El hámster es muy difícil que corra en el presente, o sea, no puedo pensar en un cuando el hámster corre del presente es algo agradable, o sea, estás en flow. sí. No sé, tú cuando estás, digamos que tu hámster está tranquilo, ¿cómo ves que es ese pensamiento? Cuando mi hámster está tranquilo, es un pensamiento mucho más presente, es un diálogo interno en el que puedo darme cuenta, o sea, literal escribí, qué rico está este café. O sea, cuando estoy tomándome un café Ujú, y mi hámster está en el presente, puedo darme cuenta que mi café está muy rico y literal puedo decir en mi cabeza, está buenísimo. ujú. Muchas veces cuando estoy en espiral, no me doy ni cuenta, nada más es como de, okey, café, cafeína, perfecto, y sigo, ¿sabes? No me doy ni cuenta de lo que estoy teniendo enfrente. A mí me gusta nombrar eso que dices, solo es el darse cuenta. El que te El darse cuenta. no, sí, literal, el darte cuenta que el atardecer está bonito, el darte cuenta que tu café sabe rico. O sea, cuando estamos en ese tipo de pensamiento de darnos cuenta, el diálogo interno, uno es muy amable y muy ameno de escucharlo, Muy. Buena onda. muy, y dos, como que se combina con que el estado, o sea, en el estado en el que estás se tranquiliza por completo. Es el amiga date cuenta. Sí, Ese es. En verdad, es como, amiga neta, date cuenta, o sea, estás teniendo un espiral, ¿no? Date cuenta, estás en un lugar divino. sí, Aprecia, sí. saborea tu Tu café, café, sí, 100%, totalmente. 100%. Es muy fuerte la cantidad de cosas que nos perdemos en el día por estar pensando en cosas que son, o sea, que estamos en un diálogo interno espiral o estar dándonos duro con un látigo a nosotros mismos de cosas negativas y fuertes. Imagínate, de verdad, si yo pudiera intercambiar todo el autosabotaje por porras, o sea, sería la niña con la autoestima más fuerte del mundo, o sea, del mundo. Estaría hermosísimo. Imagínate, o sea, que todo el mundo me dice, qué pendeja, qué guapa, eres la más inteligente, eres brillante, o sea, estaría muy bueno, ¿me Me entiendes? O sea, encanta, me fascina, estaría hermoso. ¿Y crees que se pueda entrenar un poquito eso? creo que allí se puede entrenar. Una manera, y la principal, es hacer lo que estamos haciendo nosotras, que es darnos cuenta, creo, o sea, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que el simple hecho de darte cuenta y de observar cómo es tu diálogo interno permite tenerlo más consciente y a lo mejor es un poquitito más fácil detectar cuando entras en una espiral. Ujú. ¿Tú hay ciertas cosas que pasan que te ayudan a darte cuenta que estás en una espiral? Ay, ahorita que te pregunté se me ocurrió uno. A ver, creo que cuando el pensamiento es muy repetitivo, el espiral es porque ya está en repetición. Cuando me doy cuenta que estoy repitiéndome la misma cosa, pero ya, porque a veces puedes estar pensando algo y se le encontraste algún caminito diferente, pero cuando el pensamiento es tan repetitivo es como te estás diciendo, se me perdió esto, no, pero se me perdió esto, no, pero se me perdió esto, y estás en repetitivo, entonces estaría padre como que identificar cuando el pensamiento se está volviendo demasiado repetitivo es porque estás en espiral, ¿sabes? Sí, creo que es una buena, o sea, es una buena manera de cacharlo. Ujú, A mí lo que se me viene a la mente también es que yo, cuando entro en esta espiral, es muy notorio. Me pasa a mí que yo te puedo estar poniendo atención y de repente pierdo el hilo de la conversación. Sí. Y literal, o sea, me doy cuenta, ahí me doy cuenta que ya me fui, o sea, me preguntaste algo y literal perdí el hilo. O me pasa mucho cuando alguien me está contando una historia sí, y de por alguna razón, literal mi mente se fue a otro lugar y de repente ya no supe, me perdí. Y literal le digo, espérame, otra vez. sí. ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo creo que porque en mi mente le da prioridad, o sea, se siente que es más relevante
el pensamiento que está teniendo que la conversación que está escuchando. Y lo interesante es ver por qué le está haciendo más relevante ese pensamiento, qué está causando dentro de mí ese pensamiento que mi mente prefiere irlo a pensar que escucharte a ti. O sea, no creo que sea un problema no quererte escuchar, no es un problema, es interesante y es importante entender qué está pasando en mi mente, por qué estoy yéndome a otro lugar. Hasta entenderlo así daría un poquito más de calma cuando a alguien se le va que no estás escuchando, que probablemente no tiene nada que ver con la otra persona, sino con el mismo, de que hay algo dentro de mí que me está llamando que mi pensamiento se me fue. Claro, y de hecho ese acercamiento está mucho más compasivo con el otro. Es como, yo te estoy hablando, se te va, en vez de Rebeca, decirte como, ¿a dónde te fuiste? Sí. Y entender con la otra persona a dónde se fue y por qué es importante y qué está pasando, qué le está moviendo. Eso es una buena forma de ser compasivos con el diálogo interno de la otra persona. Eso es 100%. Está bonito. Está muy bonito porque uno no lo había pensado así, pero puede ser compasivo con tu propio diálogo interno, que es difícil, pero con el del otro también, Sí, totalmente. 100%. A ver, ¿podemos repetir los diálogos internos que hemos mencionado? Sí. Pasado, El primero que dijiste tú. el primero, como que lo que hice, o sea, es un autosabotaje de qué tonta por lo que hiciste. Ajá. Luego, yo dije en el pasado fue repetir estas escenas, como pasó esto y en mi cerebro lo estoy repitiendo. Fue algo que yo dije o algo que me dijeron a mí. Fue repetición. Luego de futuro, Del futuro dijimos el FOMO. Mm. De el FOMO, que es Fear of Missing Out, miedo a perderte de algo. ujú, Estar preocupado porque, o sea, el diálogo interno es una pelea entre si hago esta cosa me voy a perder de la otra y si hago la otra cosa me voy a perder de la otra. Y aquí quiero meter una frase que a mí me encanta y que de verdad me ha ayudado tanto con el FOMO, de verdad, que me la dijo mi abuela un día y se me quedó súper marcada, que es: la falta de opciones aclara la mente. Y totalmente, si tú te das cuenta que estás entrando en una espiral de FOMO, quitas opciones, aclaras tu mente. Punto. ¿Cómo quitarías opciones? Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo más banal del mundo. Tengo 5 planes a los que ir hoy y no sé a cuál ir. Quito 3, que no tengo ganas. Vale, listo. Ahora no tengo que escoger entre 2. Y es una forma muy clara de aclarar la mente, ¿me entiendes? O por ejemplo, em, otro ejemplo súper superficial, pero se puede traer a cosas más profundas. Tienes opción, vas a una tienda y te quieres comprar unos pantalones y ves tantos que no sabes cuál comprar y es abrumador. Bueno, si tú vas a una de estas tiendas que son como de que tienen el mismo pantalón en 3 colores, Mm, es buenísimo, a mí me encanta. ¿Te gustó el pantalón? ¿Te compras ya? Te lo compras igual entre. En 3 colores y listo. Yo amo. Con esta sensación de los pantalones, no sientes que no te probaste el que te hubiera quedado mejor. No hubo otro de estos 2, el mejor y listo. Y entonces la sensación con la que tú te vas es diferente. Ya da más tranquilidad. Y hay esto que dije yo, que lo dijimos muy, muy rápido, el ejemplo que dábamos en el salón de clases, como este pensamiento de qué tengo que hacer fuera de esto, que no estoy pudiendo estar sentado en mi computadora. Cuando tu mente no está donde está tu cuerpo. Ujú. Y último, el del presente, que ese es como, digamos, el, El ideal. el que más se siente bien en el cuerpo, como cuando tenemos esta capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando. Esos son todos los puntos que yo apunté. Y yo diría Ujú. que, que si se pudiera limpiar un día el diálogo interno, Uf, eso es la meditación. sí. La meditación es justo intentar limpiar el diálogo interno. Es una delicia, o sea, es un regalo. Y no me pasó tantísimas veces en la vida en la que puedo por completo liberar ese diálogo. Pero Ya ese es un músculo que lo tienes que ir practicando poco a poco. no lo sé, probablemente sí, pero sí te puedo asegurar que cuando con intención esquivas pensamientos, probablemente no eliminas todos, pero algunos sí eliminas y se baja la carga. Estaría padre vivir el día a día sin tantas conversaciones extras en el diálogo interno. Trata de meternos más en el tema de la meditación, si hay personas que meditan más y que imagínate, 1 hora al día de meditación en la que en esa hora tu cerebro descansa del diálogo interno. Sí. ¡Qué comodidad! O sea, 1 hora es un mundo muy ideal. Es un mundo muy ideal. Bueno, vamos a apuntar alto. Hay que tener ambición. 1 hora de meditación al día. Duro.
No, pero se puede empezar por 10 minutos. Sí. 1 hora no te la puedo prometer. Yo tampoco. Yo voy a intentar al rato 10 minutos. Vamos a ver cómo me va. Sí, me gusta. Puede ayudar. Ok. En fin, el cerebro es un ratón que no frena un segundo del día, que es agotador y que si se puede domar, yo quiero. Sí, y no, que el buen primer paso que a nosotras nos funcionó fue darnos cuenta de qué está diciéndonos el diálogo interno. Y hay de dos, puede decirnos mucho de lo que estamos, o sea, nos puede decir mucho por lo que estamos pasando. Y dos, chance y darte cuenta puede hacer que, no sé, veas las cosas de diferente perspectiva. Totalmente. Y también darse cuenta de que si uno está siendo muy poco compasivo, de verdad intentar tratarte como tratarías a alguien más, Sí, que es muy lejos de lo que pasa en tu cabeza. 100%. Totalmente. Pues bueno, como siempre decimos, gracias por estar aquí otra vez, gracias por seguirnos escuchando. Creemos que hablar de estas cosas calma cuando te puedes identificar que es muy humano sentir este tipo de espirales mentales Y y de darnos cuenta que tenemos ese diálogo interno y que todos lo tenemos y todos están pensando cosas diferentes todo el tiempo y todos están con su hámster en turbo. todas las personas están en su propio mundo pensando al final del día. Es muy humano. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotras otra vez. Esperamos que esta conversación les haya hecho pensar en su diálogo interno. Como nosotras, totalmente. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Ajá. Y bueno, Gracias. Bye. bye.